Hola, este es un video para demostrar el proyecto final o actividad 14. Para esta actividad teníamos ciertas opciones, que es, por ejemplo, es el juego del caos, el juego de la vida, el de la hormiga, etcétera. Yo me decidí por el juego del caos y para esto yo utilicé dos. Primero utilicé esta aplicación como de prueba para entender de qué es la lógica, cómo le podía hacer. Este, por ejemplo, lo hice con Tkinter. Y este otro, que es el que hice más serio, que es lo usé como Python. También le metí argumentos y para hacerlo pues más bonito. Eh, es, Esto es bastante básico. Eh, Me pide que dibuje 3 puntos, por ejemplo así. Y me va a hacer el fractal más básico. Por ejemplo, lo voy a hacer otra vez para mostrar más. Que era para entendernos que es escoger un punto de inicio, hacer una ecuación o un método para que agarre un vértice random de estos tres y que saltara a la mitad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver de que eligió este vértice y solo a la mitad y después escogió este y fue la mitad, ¿no? Así podemos irnos. Este fue bastante interesante, me gustó mucho. Yo utilicé, por ejemplo, estos pins para entender, ¿no?, cómo lo está haciendo la, la computadora. Y le puse de que 10.000. Si yo le ponía más, pues era como que más exactito, ¿no? El fractal. Para eso también me ayudé bastante de esta página de Wikipedia para ver más cositas. Por ejemplo, esta se me hizo muy interesante. Estas dos. La verdad, este pentágono se me hizo bastante bonito. Pero tiene ciertas características o limitaciones, ¿no? Para que pueda ser creado. Entonces, me pasa a que este tiene argumentos. Si yo intento correrlo así nomás, me va a decir que error, los argumentos son requeridos, ¿no? Que es no. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo "-h" para a ver qué tal, sale esta descripción, que es un juego del caos en Python, escrito por mí, y va a tener 3 argumentos, o existen 3 argumentos, que es el modo. Que el modo es presionar 0 para modo automático y 1 para modo manual. Que el modo automático es usar geometría para crear polígonos regulares y el 1 es para irregulares. O a menos que seas muy bueno, no puedes hacer también regulares, pero es muy difícil. Y el nodo, que es la cantidad, o sea, qué figura quieres básicamente. Si son 3 es un triángulo, si son 4 es un cuadrado, 5 pentágono y así sucesivamente. Y el ratio es la cantidad o el tamaño que va a saltar o sea, que va a elegir el método random para saltar al vértice escogido. Que si vemos el Wikipedia otra vez, normalmente siempre aquí es half of the distance, ¿no? Pero aquí existen otros fractales donde es más, aquí es 2/3 y puedes crear bastantes cosas muy bonitas. Que para, por ejemplo, la Sierpinski Carpet necesitas un poco más, es más a detalle, necesita otras cositas, pero pues también se puede, ahí tiene un rango de mejora. Aquí voy a mostrarle un ejemplo. Si yo pongo, el único que es requerido como tal es el de nodos para saber qué vas a dibujar, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo 3, ahí lo puse menos n3. Voy a crear el triángulo, ¿no? El más básico. Pero si yo le pongo
5, que es el pentágono, me va a hacer esta figura. Es bastante bonita. Y también lo que va a hacer, va a crearlo, va a hacer una imagen. Y la verdad, es la estrella esta es mi favorita. Y si vamos a Wikipedia, es en realidad que tiene estas restricciones como tal. Que ahorita voy a explicar. También puedes que sea modo manual, que es el 1, que yo puedo escribir, puedo dibujar los puntos. Ahí va a ser algo muy raro, pero se puede ver, aquí está, se cambió. Aquí me va a salir mejor, pero el punto es hacerlo automático, bajo mi punto de vista, que es el más bonito. Aunque, o sea, yo puedo poner de que modo automático y el 3, que es el triángulo, que este es el más básico, más fácil. Para explicar el código, bastante interesante. Hice una clase de num para que en el modo yo no podría poner, por ejemplo, 3. No me va a salir que es modo inválido. También puse que si intentas poner un valor no, por ejemplo, negativo, va a salir no, valor modo inválido, por favor ingresar 0 o 1. Ahora que lo pienso, lo puse en español, lo debí haber puesto en inglés. Pero bueno, después lo cambié. Después tenemos este método que puse, bueno, en realidad yo estoy utilizando Codium AI, que es una aplicación para que me da clases de testing. También me hace un análisis del código que es bastante preciso y a veces asusta, y me da unas sugerencias de código que pues la verdad son interesantes para uso de memoria, que sea más rápido y más entendible. Que básicamente el objetivo es modificar el color de un píxel de una superficie que recibe la superficie creada de Python, que normalmente los píxeles son de color negro y pues dependiendo, ¿no? Va cambiando. En la posición es una tupla, o sea, es una lista de, no, son tuplas que poseen una X y una Y, y pues el color y lo va intercambiando, o sea, de negro lo va cambiando de color. Esto es lo que hace que sea bastante bonito, que hacer cosas así. Okay. El otro método, que es el random point vert, bueno, este lo voy a explicar, el que sigue. Este se me hace más fácil de explicar, y posteriormente también va a ser más fácil de entender el método que sigue, que este es init polygon, que lo que básicamente hace es crear una lista de puntos de una figura geométrica. Entonces yo le paso de que esto es un valor automático, y le paso de que un triángulo me va a dar la lista de los triángulos, y dependiendo si es modo automático o manual, lo va a hacer de manera distinta. Lo va a hacer de forma geométrica, usando geometría con el ángulo delta, usando seno, coseno, etc. Bueno, usando seno y coseno, para pues hacerlo lo más exacto posible, lo sea más regular. Si es modo manual, pues básicamente pues lo va a hacer dependiendo de los puntos que yo puse. Va a agarrar X y Y y va a escoger un color en el vértice. Por ejemplo, bueno, este es el GitHub, bueno, lo cambio. Chale. Por ejemplo, si este de 6 nodos, bueno, no, este no es buen ejemplo. Bueno, este vértice lo escogió de color rojo, este de azul y este de verde. Entonces, si hay 5, bueno, vamos a hacer uno rápido. Ay, así es.
Aquí podemos ver que, por ejemplo, este rojo, este fue amarillo, este fue rosa, azul, verde, ¿no? Y eso también eso fue gracias al de Mark Pixel. ¿Ok? Ahora el donde sucede la magia también, que es el de Random Point Vertex. Para este recibe una lista de puntos, que esta lista de puntos son los vértices creados por el método anterior, el de Init Polygon. Entonces aquí son, por ejemplo, las listas de puntos del pentágono. También utilicé este de vértice porque para esto me dice que va a escoger un punto dentro del pentágono y va a saltar a la mitad de la distancia hacia un vértice random. Pero aquí dice un pero el vértice actual no puede ser vecino del anterior vértice si los dos vértices anteriores son iguales. Ok. Entonces, para eso necesitamos tres vértices. Necesitamos el actual, que este es el 0, o sea, la posición 0. La posición 1 y la posición 2 pues son los dos anteriores. Ok. Entonces, aquí puse un if porque si es menor o igual a 3, no es necesario esto. O sea, si es el triángulo, pues nada más dame un vértice random. No me hagas todo. y se va a salir. Pero si no, voy a estar intercambiando. Lo que esté en el vértice 2 ahora va a ser. O sea, lo que está en el 1 va a estar en el 2. Lo que está en el actual va a estar en el 1, que son los dos vértices anteriores. Aquí voy a checar la distancia 1, que esta fue básicamente para checar si los dos vértices son iguales. Es decir, si este es el actual, estos son los dos anteriores. Si este y este, por ejemplo, es 1 y 1, la resta me va a dar 0. Entonces sé que son iguales. Si me da diferente, pues sé que no son iguales. Y ya. Eso de use indices, te lo voy a explicar. Entonces voy a crear un loop. El vértice 0 va a ser igual a un vértice random. Cualquiera. La distancia esta es para ver si son vecinos o si son adyacentes. ¿Y esto cómo lo puedo saber? Por ejemplo, si escoge, por ejemplo, el vértice que imaginemos que ese es el punto 0. Si yo el resto es el vértice 0 y el anterior y me da que la distancia es 1, por ejemplo, si la distancia es 1 o la distancia es menos 1, bueno, la distancia igual, o sea, o 4, por ejemplo, sé que son vecinos. Por ejemplo, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 o este es 4. Si esto me da 1 y esto me da 4, quiere decir que son vecinos. Y sé que son adyacentes, ¿no? Entonces aquí hago una pregunta. Si la distancia es igual a 0, es decir, que los dos anteriores son iguales. Y la distancia, o sea, si son adyacentes, vas a continuar. Es decir, vas a volver a intentar, ¿no? Me vas a dar otro vértice hasta que no se cumpla esto. Y se va a romper y me va a dar el vértice actual. Esto de use índices es bastante interesante, que lo voy a demostrar. Aquí me sale, por ejemplo, este es igual, va a saltar a la mitad de un punto random, ¿no? Un vértice random. Pero el vértice no puede ser igual al anterior. Y en Python, esto es una belleza de Python. Bueno, hay también en otros lenguajes, pero es entender tu lenguaje de programación. En Python existen varias formas de guardar
guardar en memoria, ¿no? Por ejemplo, está la lista, está los arrays, está las tuplas, los diccionarios y los sets. Que la chulada de los sets, o la diferencia que tienen con los demás, es que no puede haber elementos repetidos. Y también es que tienen ciertas características de que no tiene un orden como tal. Pero eso el orden no nos importa, solo queremos saber si no se repiten. Entonces, si no, bueno, puedo escribir por aquí. Si el vértice actual es usado, o sea, pues usado, también voy a repetir el proceso hasta encontrar uno que no esté usado. Entonces, yo puedo hacer lo mismo si lo hago con 5. Ahora me va a salir diferente. Ahora me va a salir esta de acá, que es bastante bonito también, pero honestamente me gusta más el otro. Entonces, ahí sí lo voy a dejar. Es dependiendo, ¿no? Los juegos de fractales son bastante interesantes porque cualquier cosa que cambies va a generar un nuevo fractal. Y es bastante interesante. Ahora el nuevo método, que es el main, que une todo, básicamente. Aquí puse que para cuando lo quitara, el Pygame lo creara una imagen. Aquí es donde, cuando es manual, dibujo un punto, ¿no? Que para que se vea que el usuario cliqueó. Entonces la lógica del manual. Aquí es lo de marcar el píxel, lo llama. Aquí es las veces para que no sea, para que sea rápido, pero para que funcione lo de iteración. Porque si nosotros corremos, vemos que cambia la iteración. O sea, estos no se ven, estos 3 ceros no se ven, pero porque está cada 1000, ¿no? Ok. Uy. Y eso sería todo para explicar. Nada, muchas gracias, profe. Está todo muy interesante este proyecto. Muchas gracias.